Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy toca hablar de una película que para muchos fue una aventura juvenil más de los años 80, pero que con el tiempo se ha convertido en una auténtica joya de culto. Young Sherlock Holmes, conocida en español como El secreto de la pirámide, dirigida por Barry Levinson y estrenada en 1985. La cinta imagina un encuentro ficticio entre Sherlock Holmes y John Watson durante su adolescencia en un internado británico, mientras investigan una serie de extrañas muertes conectadas con una secta egipcia. En su estreno, la verdad es que no fue un gran éxito comercial, algo bastante injusto considerando lo ambiciosa que era su propuesta. La crítica fue relativamente positiva, pero con los años ha ganado mucho más reconocimiento, especialmente entre amantes del cine ochentero, aventuras juveniles y fanáticos del detective más famoso de la literatura. Pero antes de continuar, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su like, porque ayuda muchísimo. Recuerden también que pueden seguirme en Twitter, Letterboxd, TikTok e Instagram. Todos los links están en la descripción. De verdad, gracias por apoyar este proyecto, porque somos un canal pequeño y cada interacción cuesta muchísimo para seguir trayendo contenido como este. Ahora sí, vamos a hablar de una película que siento que ha sido injustamente olvidada cuando se habla de aventuras juveniles, cine fantástico y reinterpretaciones inteligentes de personajes clásicos. Hablemos primero del director, Barry Levinson, que es una figura bastante interesante sin duda dentro del cine estadounidense. Antes de convertirse en el responsable de títulos, yo diría que enormes, como Rain Man, Good Morning Vietnam o Sleepers, Levinson todavía estaba construyendo su identidad como cineasta. Venía de dirigir películas como Dinner y The Natural, demostrando ya una habilidad notable para mezclar sensibilidad clásica con narrativas accesibles. Aquí toma una historia que podría haber sido una aventura infantil muy básica y la dota de elegancia visual, ritmo narrativo y una atmósfera genuinamente misteriosa. Levinson entiende que Sherlock Holmes no es solo un personaje, sino una iconografía completa, y trabaja esa idea desde el primer minuto. Pero claro, si hablamos de esta película, es imposible no mencionar a Chris Columbus, aquí en su faceta de guionista. Mucho antes de dirigir Home Alone, Mrs. Doubtfire o las primeras dos películas de Harry Potter, Columbus era una de las plumas favoritas de la Amblin ochentera. Venía de escribir Gremlins y The Goonies, así que ya dominaba a la perfección esa mezcla entre aventura, humor, oscuridad y sentido del asombro juvenil. En Young Sherlock Holmes hace algo brillante. Toma el universo de Conan Doyle y adaptarlo al lenguaje blockbuster ochentero sin traicionar del todo su esencia. A la hora de esta película, también hay que hablar de Amblin Entertainment, porque esta película, esta fue la compañía que produjo la película y esta película respira Amblin por todos lados. Una compañía fundada por Steven Spielberg, Kathleen Kennedy y Frank Marshall, Amblin se convirtió en una de las productoras más importantes de los 80, responsables de buena parte del ADN aventurero de esa década. Estamos hablando de E.T., Gremlins, Back to the Future, The Goonies, y sí, esta película de la que estamos hablando hoy también entra dentro de esa sensibilidad. Hay una mezcla muy particular entre inocencia juvenil, peligro real, misterio sobrenatural y aventura clásica que prácticamente define una era. Porque lo interesante es que la película parte de una premisa casi que de fanfiction, pero ejecutada con enorme cariño y prestancia. Te quieren explicar cómo se conocieron Holmes y Watson. Claramente, esto contradice el canon literario de Arthur Conan Doyle, pero lo hacen con tanto encanto que uno simplemente compra la idea. Ver a Sherlock como un adolescente brillante, arrogante, emocionalmente inmaduro y todavía moldeando su identidad resulta genuinamente divertido. Aquí ya vemos semillas del personaje que todos conocemos, su capacidad deductiva, su frialdad, su disciplina y hasta ciertas heridas emocionales que ayudan a justificar parte de su personalidad adulta. Narrativamente, la película mezcla muchísimas cosas y sorprendentemente casi todas funcionan. Tenemos asesinatos misteriosos, alucinaciones provocadas por dardos envenenados, cultos secretos, conspiraciones y hasta romance juvenil. Parece demasiado, realmente parece demasiado sobre el papel, pero Chris Columbus logra hilar todo con bastante fluidez. Sí,
hay momentos donde la película sí creo que roza un poco el exceso, especialmente hacia el clímax, pero no llega a perder nunca su capacidad de entretenimiento. Visualmente sigue siendo una película a día de hoy, sigue siendo una película encantadora. La recreación del Londres victoriano está muy bien lograda. Callejones oscuros, nieblas, colegios elitistas, cementerios, templos secretos y esa estética entre aventura clásica y cuento gótico que la hace tan especial. No busca realismo absoluto, sino crear una versión estilizada y romántica de la Inglaterra victoriana y funciona perfectamente dentro del tono. Otro de los mayores méritos del film es cómo incorpora pequeñas dosis de terror. Hay escenas genuinamente perturbadoras, sobre todo para ser una película familiar. Las alucinaciones son, yo diría que memorables, especialmente la del Caballero de Vitrales, que todavía hoy conserva fuerza vital. Y sí, aquí tenemos uno de los hitos técnicos más importantes del cine que poco se suele nombrar. Ese caballero animado, ese caballero de vitrales animado, es considerado el primer personaje CGI fotorrealista completamente generado por computadora en la historia del cine. La famosa escena del caballero de la vidriera no es solo una curiosidad tecnológica, además funciona narrativamente. No está metida como simple exhibición técnica, sino como extensión del estado mental del personaje afectado por el veneno. Ese tipo de decisiones habla de una película que realmente quería hacer algo más interesante que simplemente entretener niños un sábado por la tarde. En cuanto al reparto, tenemos a Nicholas Rowe, que hace un trabajo bastante convincente como el joven Sherlock Holmes. Tiene la arrogancia, inteligencia y hasta la rigidez necesarias para que compremos que este adolescente eventualmente se convertirá en el Holmes clásico. Es una interpretación sorprendentemente sólida considerando el peso del personaje. Tenemos también a Alan Cox como Watson, también funciona bastante bien. Se podría decir que es el personaje más carismático, tiene carisma, humanidad y sirve como contrapunto emocional perfecto frente a la rigidez de Holmes. La química entre ambos es excelente y realmente vende el nacimiento de una amistad legendaria. Es mi opinión, se siente orgánica y no forzada esa amistad. Luego tenemos a Anthony Higgins como vamos a decir así, el Némesis, que aporta una presencia bastante elegante y siniestra. No estamos ante uno de los grandes antagonistas del cine, para nada, pero sí cumple perfectamente dentro del tono pulp aventurero de la película. Sophie Ward, por su parte, aporta ese componente romántico juvenil que será fundamental para moldear cierta visión emocional futura de Holmes. También tenemos una banda sonora fantástica compuesta por Bruce Broughton, que tiene ese espíritu grandilocuente, aventurero y elegante que uno asocia mejor al cine de aventuras de esa época. Ayuda muchísimo a elevar escenas que quizás en manos menos inspiradas habría quedado como puro entretenimiento funcional. Pero bueno, como siempre digo, no todo es perfecto, o como casi siempre. Hay momentos donde la película muestra cierta ingenuidad narrativa, sobre todo en el tercer acto. A mí, ya lo mencioné anteriormente y lo vuelvo a decir, el tercer acto creo que es un poquito flojo. Hay unas secuencias algo exageradas y el villano honestamente puede resultar predecible. Y creo que además que el clímax final, el gran clímax, creo que se alarga un poco más de la cuenta. Pero honestamente nada de eso logra romper la experiencia general. Solo que creo que sí la aleja un poco de ser un film un poco más grande de lo que realmente fue. Pero lo que más me gusta de John Sherlock Holmes es precisamente su condición de película olvidada. Cuando se habla de distopías juveniles, aventuras ochenteras o cine familiar inteligente, estas rara vez aparecen en conversación y a mí me parece una injusticia. Tiene personalidad propia, ideas interesantes, ambición visual y una identidad clarísima. Incluso se pueden ver semillas que años después influirían indirectamente en cosas como la saga de Harry Potter. En definitiva, El secreto de la pirámide o de John Sherlock Holmes es una aventura para mí maravillosa, creativa y tremendamente disfrutable, que combina misterio, aventura, humor, terror ligero y nostalgia con muchísimo encanto y efectividad. Quizá no sea perfecta, su último acto flaquea un poco, pero sí es una película muy superior al lugar que ocupa en la memoria colectiva.
Para mí, esto es una reivindicación total, una joya olvidada que merece muchísimo más reconocimiento. Mi puntuación final es 4 estrellas sobre 5. Y ahora, quiero leerlos a ustedes. ¿La vieron? ¿Ya la vieron? ¿La vieron de niños? ¿La vieron ahora? ¿La descubrieron ya de adultos? ¿Creen que realmente merecía convertirse en saga? Déjenmelo saber en los comentarios, porque ya saben que su participación es clave para el canal. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.